presentar los candidatos. Bueno, desde ahora partimos con el candidato José Antonio Kast. José Antonio Kast, que sabemos que es partido republicano, pero Sergio, sabemos que él fue candidato, él fue diputado, pero ¿cuántos periodos diputado fue él? Y también, ¿hace cuántas veces él está luteando o compartido para estar en la presidencia de Chile? Sí, mira, lo primero que yo haría para dar una primera aproximación a los candidatos sería nombrártelos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Yo creo que de derecha, vamos a empezar de derecha hacia la izquierda. Vamos a nombrar, el primero va a ser el más de derecha y al final vamos a quedar con el más de izquierda. Entonces, el más de derecha, que es Johannes Kaiser, que es un nombre y apellido alemán. El segundo, Juan Antonio Kast, que no es tan de derecha como el primero. También aquí ya no tiene los dos nombres, no tiene nombre y apellido alemán, sino que tiene solamente el apellido alemán. Pero tiene nombre y apellido alemán también, la persona que usted va a nombrar. El primero, Johannes Kaiser, es nombre y apellido extranjero, es alemán. Juan Antonio Kast, apellido alemán. Evelyn Matthey, que también es de derecha, tiene también apellido alemán. El papá de ella fue miembro de la Junta Militar. En el centro tenemos a Harold May Nichols, que también tiene nombre extranjero, ¿cierto? También después tenemos a Marco Enrique Jominami, que él fue militante del Partido Socialista y también fundó un partido que se llamaba el Partido Progresista. Después, como candidato oficialista, tenemos oficialista me refiero a que representa a la coalición de gobierno, tenemos a Janet Jara, y por último tenemos al profesor Artés, Eduardo Artés, que él es el candidato que tenemos más a la izquierda, que él es de un partido que se llama Partido Comunista Acción Proletaria, que es un partido que está, digamos, más a la izquierda que el Partido Comunista, está fuera de la coalición de gobierno, y el profesor Artés hoy día va como independiente porque su partido es chiquitito y no puede presentarlo como candidato directamente. Ahora, de los 8, los que tienen posibilidades, según las encuestas, podríamos hablar de 4. La que va punteando según las encuestas es Janet Jara, que es la candidata oficialista, ¿cierto? La candidata que fue ministra hasta hace poquito. En segundo lugar está Juan Antonio Kast, que tú decías que fue diputado 3 veces, ha sido candidato presidencial 3 veces también. Y también tenemos a Evelyn Matthey, que ella ha sido ministra, ha sido senadora, ella ha sido una figura política desde el año 90 para adelante, ¿cierto? Desde que volvió a la democracia. Y como cuarto podríamos nombrar a Franco Parisi, que es una persona más de centro, que él da la curiosidad porque estamos hablando del voto extranjero, y se están exigiendo requisitos de residencia para los hermanos migrantes para que puedan votar, ¿cierto? Pero da la coincidencia que Franco Parisi toda su vida laboral la hace en Estados Unidos. Él trabaja y vive en Estados Unidos y viene para las elecciones, se inscribe, es candidato presidencial, pero él trabaja y vive y paga su impuesto en Estados Unidos. De hecho, en la última elección ni siquiera vino a Chile porque tenía problemas legales. Entonces, él hizo su campaña a través de los medios de comunicación, ¿cierto? A través de las redes sociales y no vino a Chile. Entonces, para que tú veas. Ahora, si tú quieres, nos detenemos en un candidato en específico y vamos conversando con respecto a... Exactamente. Detenemos en un candidato específico que es José Juan Escárcel, como lo ha nombrado antes. ¿De dónde viene? Su partido político, su experiencia, todo eso, para que para que la gente se sepan, para que nuestros auditores sepan quién es, porque es la razón que van a votar. Sí, la verdad que acá el candidato más
de derecha o más de extrema derecha, por lo menos en las últimas 2 elecciones, fue Juan Antonio Kast, que es un candidato que podríamos decir que representa las ideas de Trump, de Milei en Argentina, ¿cierto? De hecho, Juan Antonio Kast ha hecho actos en Chile con Milei, es muy cercano al pensamiento de Milei, pero en esta elección ha aparecido esta nueva figura que es más de derecha que es Juan Antonio Kast. Entonces, Johannes Kaiser, eh, él es diputado en este momento, es primera vez que es diputado, primera vez que es candidato presidencial. Él también trabajó mucho tiempo en Austria, tengo entendido que su familia es austriaca, o chileno-austriaca, entonces él ha hecho parte de su vida en Austria, tuvo intentos de estudio en Austria, y él volvió a Chile, digamos, y formó ahora este partido nuevo, Partido Nacional Libertario, ¿cierto? Que Una consulta. En sí, momento que usted mencionando sobre el partido de Partido Nacional Libertario. Ese partido no fue después que él votó, él no, o él renunció al Partido Republicano. sí, él ha tenido, si mal no recuerdo, 3 partidos en el último tiempo. Él se distanció de Kast con un discurso más de derecha, eh, un discurso más de derecha, lo que significa, en términos simples, hablar, bueno, podríamos pensar en Trump, que la gente tiene más conocimiento, digamos, ha escuchado más de Trump, pero los temas son los mismos, temas de inmigración, seguridad. Entonces, ese discurso, el discurso, podríamos decir, anti-migración, un discurso que compite en ver quién va a tomar las medidas más duras contra la migración, ¿cierto? Entonces, ellos hablan de la migración ilegal, digamos, de terminar con la migración. Es más o menos el mismo discurso de Trump, pero en el caso de Johannes Kaiser podríamos decir que es más extremista, es más extremo que el discurso de Juan Antonio Kast. Entonces Juan Antonio Kast ha tendido, digamos, a moderarse un poco porque él fue candidato en las últimas elecciones de toda la derecha. Entonces, él ha tenido que moderarse un poco para quitarle parte del electorado a Evelyn Matei, que ella es de la derecha tradicional. Entonces, para posicionarse, estar segundo en la intención de voto, él tiene que moverse más hacia el centro, y el que ha venido a ocupar ese espacio de la ultraderecha que ha venido fortaleciéndose en los últimos años en Chile, y un fenómeno también mundial, porque el fenómeno Trump, el fenómeno Milei, el fenómeno Bolsonaro, es Johannes Kaiser. Bueno, ese cambio que tiene Cas eh, puede ser por los venezolanos, porque en las elecciones de 2021 él no fue así, era un poco más radical, era más pegado con la derecha. Sus discursos no fueron así, y ahora hay un medio cambio, y ese cambio puede ser por la apreciación que se ve, puede ser que algunos votantes que le pueden tener la posibilidad que algunos votantes migrantes le favorece algunos votos. Mira, yo creo que eso es por un lado, pero por otro lado, la opción de llegar a ser presidente, que es una opción, yo diría que una opción que es súper fuerte, es una opción tiene una alta probabilidad de que ocurra, porque si bien es cierto, él va segundo, pero en los escenarios de segunda vuelta él gana. Entonces, si él está pensando en que va a ser presidente y que va a ganar, él tiene que moderar su discurso para no asustar ni a los hermanos extranjeros, ¿cierto? Que son más de 800.000, ¿cierto?
y tampoco asustar a la gente de centro. La gente del electorado de Evelyn Matei, que es gente que, por ejemplo, no está por eliminar la PGU, las leyes sociales, por decirlo en términos generales, no está por reducir el gasto social. ¿Ah? Entonces, si bien es cierto, él tiene un discurso, pero él ha tratado de suavizar su discurso porque él ve que tiene posibilidades de ganar, y las veces que él sale, digamos, a hablar de algunos proyectos, la verdad que le hace daño a su campaña. Por ejemplo, cuando él plantea el tema de hace un tiempito atrás, este echado préstamo, la idea de modificar la reforma de pensiones, eso le significó una caída en las encuestas, porque resulta que la gente lo que está esperando es la reforma de pensiones para mejorar las actuales pensiones de los jubilados actuales. Entonces, cuando él también sale a hablar de recortar el gasto público, él está hablando de 6.000 millones de dólares de recortar gasto público, lo que que, significa que que según él que no va a afectar el fisco, el gasto social. el Claro, gasto es casi social. imposible que tú hagas un recorte de tal magnitud sin Y también afectar el 18 meses. En solamente 18 meses que se va a recortar esos 6.000 millones de dólares. Mira, eso es lo mismo que Milei está intentando hacer en Argentina. La verdad es que 6.000 millones de dólares es una cantidad altísima de dinero. Es imposible hacer un recorte tan significativo sin disminuir derechos sociales, sin disminuir el Estado también, porque, claro, uno dice, claro, eh, el Estado, digamos, hay que disminuirlo, eso es el eslogan de campaña de algunos sectores, pero cuando tú eliminas el Estado, eliminas la labor que realizan los servicios públicos en determinadas áreas. Y aquí es súper importante tener claro que, por ejemplo, si nosotros eliminamos